Tengo una joya en mis manos. Es una Biblia en el idioma chinanteco de la Lana. Es una lengua indígena de Oaxaca. Y la tengo conmigo porque el fin de semana pasado estuve justamente en Oaxaca, visitando y conociendo el trabajo de una organización que se llama ILB, Instituto Lingüístico de Verano. Ellos, desde hace muchos años, están trabajando en el área de la traducción bíblica. Y bueno, me regalaron esta Biblia en este idioma y tiene una curiosidad. Bueno, está muy pequeña la letra, pero sobre cada palabra en esta lengua tiene un número arriba. Y ese número quiere decir el tono de la palabra. En esta lengua les voy a explicar, las palabras pueden tener un significado totalmente diferente dependiendo el tono que uno le dé. Esta lengua tiene 8 tonos, así que por ejemplo si yo quisiera decir la, se podría decir la, y para arriba, no hago más porque se me va a ir la voz, ¿verdad? Pero tiene 8 tonos esta lengua. Imagínense qué increíble, ¿verdad? El lenguaje. Entonces, cada palabra tiene un número representando el tono acorde a lo que se quiere decir. Para resumir esto, por ejemplo, en la lengua tzotzil de Chiapas, ellos también tienen varios tonos dentro de su lengua. Una vez me enseñaron una palabra que es batán. Y esta palabra significa, ya puedes irte, ve, eso significa. Pero dependiendo el tono que yo use es el significado. Si yo le digo batán, le estoy diciendo lárgate, literalmente, de manera agresiva. Pero si yo le digo batán, o sea, nada más con ese cambio ya le estoy diciendo, bueno, ve tranquilo, puedes irte sin ningún problema, ¿verdad? Y bueno, me pareció increíble el trabajo que esta gente está haciendo. Ahorita quiero contarles un poquito más de ellos, pero esta y otras 2 Biblias en tzotzil y en tzeltal, lenguas de Chiapas, estarán allá al final para que usted pueda pasar, verlas y conocer un poquito más del trabajo. También hay unas tarjetitas en donde usted entra a una página web y puede descargarse en la gran mayoría de las lenguas indígenas de México. Puede descargarse la película de Jesús traducida, el Nuevo Testamento, algunos versículos, para poder compartir con alguien que hable una lengua autóctona. Así que ahí atrás están las tarjetitas, usted puede pasar antes de irse a mesa de misiones. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? ¿Sabía usted que la Biblia que hoy nosotros ocupamos en nuestro idioma, en algún momento estuvo escrita en otros idiomas? Y alguien, o mejor dicho, muchas personas, se tomaron a la tarea de traducir palabra por palabra para que nosotros hoy podamos disfrutar por los próximos 30 minutos de la palabra de Dios. ¿Se imaginan que yo pasara aquí y predicara en latín, por ejemplo? No, pues ¿quién? Saldríamos igual, ¿verdad? No entenderíamos absolutamente nada, tendríamos que aprender el latín, pero para que eso pase sería mucho tiempo, muchos años de vida. Bueno, la traducción bíblica tiene muchas facetas y no es nada más aprender un idioma y copiar y pegar, no es nada más eso. Para poder lograr, por ejemplo, la traducción bíblica de un Nuevo Testamento, como mínimo se tardan unos 30 años. Imagínese usted, 30 años trabajando frente a una computadora, frente a una imprenta, traduciendo palabra por palabra, buscándole el tono, buscándole el significado, buscándole el contexto, las palabras adecuadas. Por ejemplo, en el norte de Argentina hay una comunidad indígena que se llaman tobas. Ellos en su idioma no tenían la palabra trueno. No existía en su idioma como tal, trueno, no existía. Así que cuando los traductores
hay una agencia que se llama Letra en Argentina. Cuando ellos llegaron a esa comunidad y estuvieron investigando, les faltaba esta palabra, trueno. Y ahí estaban buscando y no la encontraban, no le podían dar un sentido, hasta que un día empezó a llover y comenzaron los truenos. Y la gente del lugar, los autóctonos, los indígenas, señalaron al cielo y dijeron, borón, 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 borón. Para ellos los truenos eran borón, borón, borón. Así que su Biblia dice que Dios tiene voz de borón, borón, borón. Qué curioso, ¿verdad? Pero fueron años de investigación, años de estar en el lugar, aprender el idioma y la cultura de la gente para poder hacer una traducción en su propio idioma. A nosotros, creo yo, no nos tocó vivir el momento en donde se nos entregó la palabra en nuestro idioma, pero he estado en algunas oportunidades donde se entrega a comunidades indígenas la Biblia en su propio idioma y, hermanos, es una fiesta tan grande. Poder leer en tu idioma la palabra del Señor es algo increíble, de verdad. Estoy muy asombrado de lo que el Señor me permitió vivir este fin de semana. Entré a uno de los salones y estaban dos hermanos indígenas de una zona de Oaxaca rumbo a Huatulco para allá. Y estos hermanos ahí estaban trabajando en su computadora y empecé medio a entrevistarles y resulta que llevan 25 años trabajando solamente en el Nuevo Testamento. Iban por el libro de Hebreos, 25 años trabajando. Ellos abandonaron su comunidad y tomaron el compromiso de empezar a trabajar en la traducción para que su comunidad pudiera tener la palabra en su propio idioma. Increíble. Y yo les decía al liderazgo este martes, esos hermanos no salen en televisión, no son conocidos, no hay foto de ellos pegados en las iglesias por el trabajo que están haciendo. No los aplaude absolutamente nadie, pero ahí están, 25 años trabajando para traducir la palabra de Dios. Increíble. Y les cuento esto para que de alguna manera nosotros, si no lo hemos hecho, le tomemos el valor que tiene este gran libro, o mejor dicho, esta gran biblioteca. Que le tomemos el valor que corresponde, porque es palabra ¿de quién? De Dios. Es palabra de Dios. Este libro es diferente a cualquier otro libro. He escuchado personas que dicen, me regalaron un libro tal y wow, cambió mi vida. Yo entiendo lo que quieren decir, pero eso es una mentira. Quizás te regalaron un libro de autoayuda y cambió una parte de tu vida, pero la vida misma solamente es transformada a través de la palabra de Dios. ¿Tendrá valor o no tendrá valor? Increíblemente, increíblemente. En casa no sé cuántas Biblias tengo entre las propias que he comprado y las que me han regalado. No sé ni cuántas tengo ahí en casa. Y a veces empolvándose están. Y vergüenza me da contar esto. Cuando en otros lugares la gente no la tiene en su propio idioma. No la tiene. O tiene porciones nada más de la palabra de Dios. Increíblemente. Hubo un hombre que dejó los Estados Unidos para venir a vivir a México en el año 1935. Él se llamó William Cameron Towson. Este hombre llegó junto con su esposa a México con el deseo de trabajar en la traducción bíblica. Y por muchos años se especializaron en la lengua, a ver si la pronuncio bien, náhuatl. ¿Está bien dicho? ¿Sí? Bueno, ¿hay alguien que hable náhuatl aquí? ¿No? Bueno, este hombre comenzó toda esta tarea de investigación, de lingüística, reconocimiento, etcétera, para llegar a la traducción bíblica de esta lengua. En ese entonces se creía que en México habían 50 lenguas indígenas, 50, lenguas, no son idiomas todavía, pero lenguas. Hoy en día se sabe que hay entre 150 y 200 ramas lingüísticas indígenas. Imagínense.
muchísimas lenguas tiene México. De hecho, en toda América Latina, México tiene el puesto número 1 en lenguas autóctonas, conservadas además. El puesto número 1, más de 150, casi 200 lenguas indígenas. Ok, este hombre un día, después de haber trabajado en algunos de los libros en el náhuatl del Nuevo Testamento, fue a la comunidad y cuando llegó con ellos, comenzó a tratar de evangelizarlos y las personas le dijeron, bueno, mira, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad aquí, y una mentalidad muy relativista. Y este hombre le dijo, tienes mucha razón, tú puedes decir algo y al fin y al cabo ese va a ser tu verdad. Y lo que yo diga va a ser mi verdad. Y en todo esto, a lo mejor ninguno de los dos tengamos la verdad. Porque somos seres humanos, porque nos equivocamos, porque cometemos errores. Tal vez yo estoy muriendo por una causa que no es real, porque soy humano, porque cometemos errores. Pero quiero presentarte algo, le dijo a los indígenas de esa comunidad. Quiero presentarte la propia voz de Dios, la absoluta verdad. Y quiero presentártela en tu propio idioma. Y la gente cuando escuchó eso dijo, no pudo poner un pero, porque dijo, pues sí, lo que tú me digas te puedes equivocar, lo que yo diga puedo equivocarme, pero lo que Dios ha dicho, nunca, en Él nunca hay error o equivocación. Y ese fue el canal para que esa comunidad en específico conociera del Señor. Ese fue el canal. Por eso hoy quiero compartirles acerca de la propia palabra de Dios y de la importancia y el valor que en ella misma existe. Libro de Hebreos, por favor, si ustedes me acompañan. Hebreos 4:12, un versículo que hemos citado muchas veces, bastante conocido entre nosotros. Creo que es el versículo que resume de manera perfecta lo que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor. Mientras lo buscan, ¿se les hizo fácil encontrarlo? ¿Verdad que sí? ¿Saben por qué se nos hizo fácil encontrarlo? Porque durante años, vuelvo a decir, personas estuvieron trabajando para que nosotros tuviéramos un sistema de estudio que se llama capítulos y versículos. Y no tuviéramos que agarrar un rollo largo y empezar a buscar palabras en otro idioma que ni entendemos para ver, aquí está lo que quiere decir el Emanuel. De esta manera puede ser mucho más práctico para nosotros, pero detrás de ello, cientos de personas trabajando. ¿Tiene valor o no tiene valor la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué fue lo que transformó la vida de aquellos indígenas a través de este hermano americano? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Otra versión dice ciertamente, el mismo versículo, pero en otra versión dice ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Cambia la palabra eficaz por poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios, además de ser viva y eficaz, es un parteagua en lo moral, por ejemplo, porque tiene el poder para juzgar los pensamientos de cada uno de nosotros.
y nos da una plataforma de lo que es bueno y de lo que es malo. Si tú nos visitas por primera vez y estás pensando, bueno, yo no creo en la Biblia, para mí es un libro más, escrito por hombres, inventado con historias ficticias, para mí no tiene ningún sentido, lo respetamos en lo absoluto. Pero quizás si quisiéramos ser menos espirituales, aún como un libro histórico, tiene muchísimo peso. Si alguno de nosotros dijera, no, para mí no tiene ningún sentido espiritual, aún como libro histórico, a través de ello tú te puedes convencer de que la palabra de Dios es viva y eficaz, comprobado científicamente. Y no solamente por eso, pregúntale a algún hermano que está atrás, adelante, al costado, pregúntale si la Biblia es viva y eficaz. Yo mismo doy testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque transformó mi vida y transformó la vida de mi familia. Fue solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, este versículo empieza describiendo la palabra diciendo es viva. Y esta palabra viva no está puesta en primer lugar solamente por casualidad o por gusto propio. Está puesta porque el deseo del escritor es que nosotros captemos esta idea en primer lugar, que la palabra es viva. De hecho, en el original, la palabra viva igual se posiciona desde un principio. Está escrito exactamente igual a como nosotros lo podemos leer en nuestro momento. ¿Y por qué la palabra de Dios es viva? Bueno, en primer lugar es viva porque tiene vida en sí misma. Ninguno de nosotros le puede añadir vida a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios tiene vida en sí misma. Y además de tener vida en sí misma, la palabra de Dios produce vida. Produce vida al que la lee, al que la escucha, al que la recibe. Por eso la palabra de Dios es viva. ¿Alguna vez has escuchado esos términos de lenguas vivas y lenguas muertas? ¿Alguna vez has escuchado? Una lengua muerta es un idioma, una lengua que ya no se ocupa, que se perdió en el tiempo, que ya no se utiliza, por eso se le llama lengua muerta. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva, que no está muerta, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y la palabra de Dios en varias ocasiones se la describe como una semilla que es puesta en la mente y en el corazón y produce vida, germina y produce vida. Por eso se la compara con una semilla. La palabra de Dios es como una semilla. Ahora, déjeme decirle que a través de la palabra de Dios, nosotros hemos llegado a poder ser nuevas criaturas. A través de la palabra de Dios hemos podido ser transformados, porque la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. Y se lo voy a fundamentar con algunos textos propios. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible que se echa a perder, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta que nosotros hemos sido regenerados a través de la palabra de Dios? ¿Quieres ver transformación en tu vida? Busca la palabra de Dios, porque sigue siendo viva, transforma y es eficaz. Siendo renacidos quiere decir nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo a través del conocimiento de la palabra de Dios.
Y como es viva en sí misma y tiene la facilidad de producir vida, por este mismo sentido, la palabra de Dios permanece para siempre, porque en ella está la vida. Por eso este versículo dice al final, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, les dije recién que la palabra es comparada con una semilla. No sé si usted en alguna oportunidad ha comprado un frasco con semillas o una bolsa con semillas de cualquier tipo. Usted esas semillas las puede guardar y se puede olvidar de ellas. Se puede olvidar si quiere de ellas. Cuando regrese a buscarlas, esas semillas todavía tendrán vida, porque tienen vida en sí misma. Por eso la palabra de Dios se la compara con semillas. Tienen vida en sí misma, no se echan a perder, no cambian con el tiempo, no mueren. La palabra de Dios no muere a pesar del transcurso del tiempo, a pesar de cualquier ideología, cualquier rama de pensamiento, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No cambia, nunca muere, siempre permanece para siempre. Quizás nosotros leemos algunas traducciones un poco antiguas, ¿verdad? En un español o diferente al de nosotros, pero aun cuando nosotros no ocupemos ciertos términos, de todas maneras la palabra sigue siendo viva para producir vida y permaneciendo para siempre. ¡Wow! Tengo algo en mis manos que permanece para siempre, que no se echa a perder en lo absoluto. No hay nada más valioso que yo tenga en mi casa, hablando de cosas, que la propia palabra de Dios. Esto se echa a perder, esto se echa a perder, esto se echa a perder, esto se echa a perder. Pero la palabra de Dios sigue siendo viva para siempre. Para siempre. Romanos capítulo 10, versículo 17, por favor. Igual, versículo de memoria que podríamos citar. Romanos 10, 17. ¿Ya lo tienen? Qué rápido, ¿verdad? Gracias a Dios por toda esa gente que trabajó por nosotros. Romanos 10, 17 dice, así que, ¿qué cosa? La fe es por él y el oír. Muy bien, ¿cómo crecemos en fe? Oyendo. ¿Oyendo qué? La telenovela de La Rosa de Guadalupe. Y me hace crecer en fe. Con un vientito ya se me solucionaron los problemas. Y eso que no le he visto, imagínense. Así que la fe es por el oír. Pero el oír la palabra de Dios. En tiempos antiguos, por ejemplo, cuando fue la Reforma con Martín Lutero, casualmente, porque no es casualidad, pero Dios tiene siempre un propósito en todo, pero vamos a llamarle así, casualmente, en las mismas fechas se creó la imprenta, en las mismas fechas. Así que ese trabajo de reforma, de traducir una Biblia en alemán al idioma local, a través de la imprenta fue mucho más fácil la distribución, porque ya no había que hacerlo todo a mano, sino que podía ser copiado y distribuido de una mejor manera. Pero a pesar de estar la imprenta ya fundada, ya creada en ese tiempo, todavía seguía siendo difícil, porque la imprenta era solamente para los ricos. Hacer algún documento era sumamente caro. Por lo tanto, los cristianos de aquella época pudieron continuar con la tarea de proclamar el Evangelio, de compartir la palabra de Dios a través de la predicación. A través de la predicación. Por eso la predicación es tan importante. Y por eso el congregarnos es tan importante. Porque cuando nos congregamos, escuchamos palabra de Dios
que nos ayuda a crecer en fe. ¿Se dan cuenta? A través de la predicación. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, de nuestra pastora, que a muchos de nosotros un día nos predicaron. Nos hablaron de esta palabra de Dios, que algunos ni la conocían, pero a través de la vida de dos personas pudimos conocer la palabra, pudimos escuchar la palabra y pudimos crecer en la fe de aquel que nos salvó. La predicación, pero de la palabra de Dios. Quizás esto nos lleva a una pregunta: ¿qué estaremos escuchando cada uno de nosotros? Porque somos lo que vemos y lo que escuchamos. ¿Qué seremos? ¿Qué escuchamos diariamente? Debo reconocer que un día, muchos años tuve un gusto muy especial por la música. En general, vamos a llamarle la música secular, como se conoce aquí en nuestro ambiente. Tuve un gusto muy fuerte y a mí me encantaba escuchar, pero no tanto por la letra, sino por lo musical. Pero me di cuenta que eso me estaba formando poco a poco de alguna manera. Porque habían ideologías, habían pensamientos en ciertas canciones seculares que me estaban formando en mi adolescencia, en el paso a mi juventud. Y un día en una carretera hacia Chiapas, le dije: Señor, esto no me está ayudando a crecer en la fe. Me está ayudando a crecer en la picardía, ¿verdad? En el amor ahí desorientado. Me está ayudando a conocer algo más, pero no me está ayudando a conocerte a ti, Señor. Así que tuve que tomar una decisión. Y allí, solo, sin que nadie me exigiera absolutamente nada, borré absolutamente todo lo que tenía de música secular. No con esto quiero decir que usted deba hacer lo mismo. Fue una experiencia personal. No hagamos esto una doctrina, fue una experiencia personal. Pero a mí me ayudó a entender que lo que estaba escuchando no me estaba acercando a Dios. Y le dije: Señor, dame un gusto por tus alabanzas, dame un gusto por ellas. Ayúdame a conocerte a través de tu palabra. Quiero crecer en fe. Y hermano, fue un parteaguas en mi vida. Por eso pregunto a ustedes: ¿qué estamos escuchando cada uno de nosotros? ¿Estamos siendo aconsejados por la palabra de Dios, que es viva, eficaz, que permanece para siempre? ¿O estamos siendo edificados por otras cosas que mueren con el tiempo? Como las telenovelas. ¿Cuánto dura una telenovela? 6 meses. Muere con el tiempo. ¿Y qué aprendemos? Que este se casó con este cuando ya tenía otra, y que esa otra tenía otro, y que no sé, y que sabe que cuántas cosas, ¿verdad? Hoy con las redes sociales se ha comprobado que las personas tienen demasiada información encima, pero nada que nos edifique. Uno puede pasar horas en el celular moviéndole así con el dedito, hasta se endurece el dedito ya así como chueco se le queda a uno, y lo digo por experiencia personal. Y uno y ahí, no digo que sea malo, vuelvo a decir, no es malo, ¿verdad? Pero nos está edificando lo que estamos escuchando. Es la palabra de Dios misma la que está trayendo vida a nosotros y nos está ayudando a crecer. Hermano, fíjese que llevo 10 años en la iglesia y aún no le entiendo. ¿Cuánto te tardó entrar a la empresa y aprenderte los códigos y las herramientas y las medidas? ¿Cuánto te tardó? Meses. Y apurarse, porque si no, iba a decir una expresión, te sacan, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a todos nosotros, todos los que estamos aquí, a poder conocer a Dios a través de su palabra. Aprender a escucharle y dejar que el Señor produzca vida aquí adentro. Y una vez que el Señor produzca vida aquí adentro, también podremos transmitir vida. También. ¿Amén o no amén? Salmo 19:7, por favor. Salmos 19:7.
siguiendo con esto, este punto de que la palabra de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová, estamos bien, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios convierte el alma. No hay herramienta más poderosa en este mundo que pueda convertir el alma más que la palabra de Dios. Yo pienso y me digo a mí mismo, entonces, ¿qué estoy esperando para correr a la palabra de Dios? Si es ella la que puede convertir mi alma. ¿Han escuchado expresiones como, mujer, conócete a ti misma? ¿Han escuchado esas cosas? Me da risa porque no tiene ningún sentido eso. ¿Sabe qué? Un día dije, me voy a conocer a mí mismo. Y descubrí, hermano, que ¿sabe qué descubrí en mí? Que un día estuve muerto en delitos y pecados y ni siquiera me había dado cuenta. O sea, descubrí que soy un desastre. Por eso no necesito descubrirme a mí mismo. Necesito descubrir la palabra de Dios que convierte el alma porque es viva y eficaz. Porque es viva y eficaz. ¿Se dan cuenta? Pero si usted quiere, sígase conociendo a sí mismo. Se va a defraudar una y otra vez. Hay un pastor aquí en la ciudad que se llama Manuel Jorge. Él, de hecho, es uno de los impulsores de esta obra teatral que anuncié hace un momento. Y él, en cierta ocasión, en un retiro que tuvimos, él contó una anécdota que cuando era joven, este hermano hoy no tiene cabello, pero dice que él tenía el pelo largo y era así como medio rockero. Y dice que aceptó a Cristo, empezó a ir a la iglesia, pero le daba vergüenza, le daba pena andar con la Biblia en la mano por sus amigos, porque pasaba por el frente y sus amigos ya saben, ¿no? Que el aleluya, que el pastorcito, esas cosas que a veces decíamos cuando no conocíamos al Señor. Entonces le daba pena y siempre llegaba sin la Biblia a la iglesia. Así que se lo compartió al pastor, le dijo, mire pastor, me pasa esto, necesito que usted me ayude. Y le dijo el pastor, mira, vamos a hacer algo. Cada vez que vengas al templo, vas a tomar tu Biblia, vas a levantar tu camisa, te lo vas a meter aquí en el pantalón y te vas a poner la Biblia, la camisa por encima. Y cuando tú pases con tus amigos, ni cuenta se van a dar que tú traes la Biblia ahí. Y esta persona en ese momento dijo, es una herejía lo que me está diciendo, ¿cómo voy a hacer eso, verdad? Pero a través de ese consejo, finalmente este hermano llegaba con la Biblia a la iglesia y podía conocer la Biblia y hoy en día es un pastor. Imagínense. Imagínense. Así que hermanos, si te da vergüenza, no le pregunté esto al pastor, pero es mejor pedir perdón que permiso, bueno, no sé, algo así. Pero si te da vergüenza venir con la Biblia, mira, métetela aquí atrás en el bolsillo, pero tráela, porque al fin y al cabo lo que importa es que esté aquí y aquí, para que pueda convertir tu alma, pero tráela. Es más, si no te animas a traerla aquí, pero te animas a traerla aquí, si entre tú y yo hacemos un pacto de que cuando la abras, no te vas a ir al WhatsApp o al Facebook, o a cualquier otra cosa, si hacemos ese compromiso entre ustedes y yo, tienes permitido traerla aquí, pero tráela, porque solamente a través de la palabra el alma se convierte, solamente a través de ella. Así que, ¿cuántos traen la Biblia digital? Bueno, hicimos un compromiso, ¿Sí o no? Porque luego yo me paro allá atrás y lo estoy mirando desde allá atrás, estoy leyendo sus conversaciones y todo.
Bueno, para ir terminando, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, lo vamos a leer juntos, con ánimo. ¿Ya lo tienen? Dice a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Toda es... No, espérense. Estamos como un coro de que está cantando esta una canción y este está cantando otra. No, vamos juntos. A la cuenta de 3, pero prepárense. 1, 2, 3. Dice el versículo, casi toda la palabra es inspirada. ¿Dice así? No. Dice que toda. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo llegar un día, abrir la palabra, a ver, no me gusta, y cortarla. A ver esto, no me gusta, y quitarle una hoja. No puedo. Porque toda, de tapa a tapa, la palabra de Dios es inspirada por Él mismo y útil. Cada palabra, cada letra, cada coma, cada punto que encontramos allí es palabra de Dios. Y por lo mismo, tenemos que prestar atención, porque muchas veces encontraremos cosas que no nos gusten, pero sigue siendo toda palabra de Dios. Todita. Pero aquí Pablo usa una expresión hacia Timoteo que es inspirada. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra inspirada realmente se la inventó Pablo. Es una mezcla, una función, más bien dicho, una fusión de dos palabras, que es teoneptos. La palabra teo significa Dios y la palabra neptos significa soplada o, inspirada, exhalada, exactamente, exhalada. Y Pablo se inventa esta palabra como cuando los padres le pegan el nombre del papá y de la mamá y se inventan un nombre. ¿Han visto eso? En Argentina, los fanáticos de Maradona, si tienen dos mujeres, a una le ponen Mara y a la otra le ponen Dona. Pobrecita la niña. Es terrible así, pero bueno. Bueno, aquí Pablo usa más o menos la misma técnica y crea esta palabra, inspirados, teoneptos, Dios, exhalación, porque quiere llevarnos a una idea. Quiere que podamos llevar nuestros ojos al libro de Génesis, capítulo 1, donde la propia palabra de Dios dice, y Dios dijo. Toda la palabra es inspirada por Él, es dicha por Él. Todo el capítulo 1. Pero también nos encontramos cuando el Señor del polvo de la tierra forma al hombre. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace? Sopla, exhala, ¿qué cosa? Aliento de vida. Este libro es exactamente eso. Es el propio aliento de Dios para darnos vida, para darnos vida. Eso es inspirada por Dios para darnos vida. Quiere decir que cuando las personas estaban escribiendo cada letra, estaban recibiendo de Dios lo que tenían que plasmar para cada uno de nosotros en esta mañana. ¿Se imaginan qué increíble es la obra de Dios? Increíblemente. Voy a terminar con esto. Todos nosotros hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida. Todos nosotros, y quizás muchos en el día de hoy, están pasando por algunas luchas, algunas dificultades, sufrimientos, tristezas, depresiones, etcétera, etcétera. Momentos en los cuales decimos, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Algunos de nosotros quizás hemos llegado a decir, Señor, por favor llévame, ya no puedo más.
Pero quiero que en esta mañana todavía, nosotros nos podamos llevar este mensaje en el corazón. Solamente la palabra de Dios te puede vivificar. Solamente la palabra de Dios. Acompáñenme al Salmo 119, 25. Porque el Salmo 119 resalta mucho esta palabra. Vivifícame, Señor. Vivifícame, dame vida. Restáurame, Señor. Vivifícame. Así que el Salmo 119, 25 dice de la siguiente manera: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y ahí mismo en el Salmo 119, 50 dice de la siguiente manera, si me ayudan a buscarlo, porque quiero que se vayan con esto en el corazón. Quiero que se lleven esta palabra a su casa, que es palabra de Dios, que es vida, que es como una semilla que germina, que produce. Salmo 119, 50 dice: este, Señor, es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Hermano, este es tu consuelo para esta mañana, que su palabra te puede vivificar, que su palabra te puede levantar, que la palabra de Dios te puede dar vida, que la palabra de Dios, aunque tengas el alma abatida y tirada por los suelos, la misma palabra de Dios que es vida, te puede levantar y hacer una persona absolutamente nueva. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? ¿Cuántos dan glorias al Señor por eso? Porque Él nos ha dado su palabra que es viva y eficaz, que permanece para siempre. Gloria a ti, Señor. Si alguien en esta mañana se siente como el salmista y dice: Señor, abatida está mi alma en el polvo, usted en esta mañana puede decirle: Señor, vivifícame hoy con tu palabra. Vivifícame, Señor. Vivifícanos, Señor, en esta mañana. Así que quiero que usted pueda recordar esa palabra que un día el Señor le dio. Ese texto que un día el Señor le regaló en los momentos difíciles. Estoy seguro que todos nosotros tenemos un texto que un día el Señor nos regaló, que se saltó de las hojas y nos ayudó en un momento o en los momentos más difíciles de nuestra vida. Quizás algunos tengan uno, otros tengan dos, otras tengan 100. O muchos más, pero quiero que recuerdes eso y que una vez más lo hagas tuyo, para que tu alma se pueda vivificar. Y que salgamos de este lugar no tristes, que salgamos de este lugar no cansados, no abatidos, sino que podamos salir vivificados, llenos de vida por la palabra del Señor. Así que, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y oramos? Y le decimos al Señor: vivifícanos, Señor, por tu palabra, porque solamente tu palabra es mi consuelo. Solamente tu palabra. Señor, aquí estamos delante de ti en esta mañana. Bendito Dios, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú inspiraste a muchas personas a poder redactar tu propia palabra, tu historia, Señor. Y nos dejaste, Señor, un documento vivo, Señor. Un documento que permanece para siempre. Y es un documento para nosotros. Señor, después de habernos dado a tu Hijo Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros, que juntamente con Él fuimos crucificados, pero también resucitados, regenerados, hechos nuevas criaturas. Además de ese hermoso regalo, Señor, tú también nos has dado el regalo de tu palabra, en la cual no hay error, en la cual no hay cambio, Señor, en la cual no pasa el tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí a poder hacer de tu palabra
que viva en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, vivifica nuestras vidas por tu palabra en esta mañana. Señor, levanta al cansado en esta mañana por tu palabra. Fortalece, Señor, al que no tiene fuerzas en esta mañana por tu palabra, Señor, por lo que tú ya has dicho. Señor, levanta, anima al que está caído, Señor, por tu palabra, porque ella es viva, porque ella es eficaz. Es eficaz, es poderosa, está trabajando, está en proceso. La palabra de Dios está en ti y es eficaz y está trabajando, está trabajando, está trabajando. Deja que la palabra de Dios en esta mañana trabaje en tu vida. Deja que la palabra de Dios que has recibido, sea poco tiempo, sea mucho, siga trabajando en tu vida y convierta tu alma y te vivifique en el nombre de Jesús. Bendito Dios, si hemos buscado consuelo en otro lugar, hoy te pido perdón. Si he buscado consuelo, Señor, en algo que perece, Señor, hoy te pido perdón. Y por tu misericordia, Señor, te ruego, dame otra vez un sentido de valor por tu palabra, para meditar en ella, para buscar en ella, para crecer en ella, Señor. Ayúdame a encontrar otra vez el gusto por tu palabra. Solo tú puedes hacer eso en mi vida, Señor. Porque abatida ha estado mi alma, porque lejano he estado de tu palabra. Una persona, una familia, una iglesia que se aleja de su palabra, de la palabra de Dios, es una iglesia destinada a morir. Por eso, Señor, ten misericordia de todos nosotros en esta mañana. Y una vez más, toca nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra. Recuérdanos tus promesas, Señor. Recuérdanos todas tus verdades. Recuérdanos tus correcciones a través de la palabra. Recuérdanos, Señor, y vivifícanos. ¿Por qué no declaras con tu